vamos a hablar de la vivienda en los jóvenes, y es que acabamos de conocer un informe que habla precisamente de lo difícil que tienen acceder a una vivienda, independizarse y el dinero que tienen que invertir, ¿no?, destinar a la vivienda en el caso de que puedan hacerlo, Nerea. Sí, Blanca, es algo que ya sabíamos, de lo que ya habíamos hablado en otras ocasiones, pero ahora los datos lo avalan. Vamos a analizar esas cifras que nos muestra el Consejo de la Juventud de España, cifras preocupantes donde verdaderamente los jóvenes cada vez tienen más difícil el acceso a la vivienda, también a la vivienda de alquiler. En este caso se muestra en estos datos cómo el 14,8% de los jóvenes se han podido emancipar en el primer semestre de 2024. Es la peor cifra de emancipación para un semestre desde el año 2006, y esto quiere decir que hay alrededor de 62.458 jóvenes menos que hace un año emancipados. ¿Y esto qué representa? Pues bien, que de ese porcentaje el 87% de los jóvenes que están emancipados comparten una vivienda. ¿Por qué? Pues el principal motivo, el 40%, comparte vivienda por dividir gastos. Y atención, porque de ese 87%, el 42%, es decir, más de la mitad, comparten con 3 y hasta 4 personas. Estas son las cifras que nos deja este informe en cuanto a emancipación. Consecuencia de ese hecho de compartir piso es la situación económica. También nos muestra datos sobre la situación económica de los jóvenes emancipados, en el que nos dice, en este caso, que el 35% de los jóvenes emancipados ingresan menos de 1.000 euros netos al mes. 1.000 euros netos al mes de ingresos, repito. Y la situación en estos momentos es que el precio medio de un piso de alquiler supera los 700 euros en nuestro país. Se sitúa en 755 euros. Y además de los encuestados, el 81% reconoce que le gustaría comprar una vivienda, pero que la situación económica que tiene se lo imposibilita. Estas son las cifras que nos muestra el Consejo de la Juventud de España. Hemos querido salir a la calle y preguntarles a ellos, a los jóvenes aragoneses, cuál es su situación con respecto a la vivienda. Esto nos han dicho. Sí que opino que deberían de reformar, evidentemente, todo el tema de la vivienda, porque es inaccesible para los jóvenes. No sé cuáles serían las soluciones, pero desde luego no está accesible a día de hoy. Como joven, o te ayudan o tienes suerte de tus padres, o la realidad es que no puedes acceder a una vivienda tú solo, ni de coña, desde luego. Sobre todo porque los sueldos pues son muy bajos, la vida se ha encarecido y la vivienda especialmente, entonces pues es muy difícil para muchas personas, sí. Pensar ahora coger una vivienda lo veo bastante difícil, y viendo la situación de mis amigos y eso, es que es una cosa que ya piensas a muy largo plazo, la verdad. Yo, por ejemplo, antes estábamos 4 compartiendo piso, pero claro, es que es algo que no te puedes plantear ahora mismo. Es una época que quiero ya vivir sola, ¿sabes? En plan, esa época ya la he pasado y no se puede. Vemos cómo los jóvenes lo ven francamente difícil. Queremos profundizar en estos datos. Saludamos ya a Javier Muñoz, él es responsable del área socioeconómica del Consejo de la Juventud de España. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hemos mostrado una radiografía gracias a los datos que habéis facilitado. ¿Qué sería lo más preocupante de todos los datos que habéis cotejado? Bueno, creemos que una de las conclusiones más preocupantes que podemos sacar con este nuevo informe, que es algo que ya podíamos intuir con las anteriores ediciones del Observatorio de Emancipación, ¿no?, que este informe sirve de complemento, pues es la dependencia que tenemos las personas jóvenes a la hora de emanciparnos del azar de donde se haya nacido, ¿no? Al final, la emancipación de las personas jóvenes en condiciones dignas depende de si tiene la suerte de estar en un entorno favorable que pueda ayudarle. 3 de cada 10 personas jóvenes emancipadas necesitan de ayuda familiar o de ayuda de su entorno para poder afrontar el pago del alquiler, y 1 de cada 2 de las afortunadas personas jóvenes propietarias han necesitado ayuda para poder dar la entrada a la vivienda. Por tanto, yo creo que una de las principales conclusiones sería cómo las personas jóvenes estamos en una incertidumbre total en manos del azar de si tenemos suerte con el entorno y nos puede ayudar, y en segundo lugar, cómo la situación en la que estamos hace que no podamos elegir de manera libre la forma en la que emanciparnos. Nos vemos obligados a vivir de alquiler y además compartiendo con muchas personas. No es una elección que hacemos, sino es una obligación, porque las condiciones materiales nos obligan a ello, y aún así tenemos que destinar más del 40% de nuestros ingresos en el alquiler. Hemos escuchado a los jóvenes, también lo confirman las cifras, ni se plantean muchos de ellos comprar, adquirir una vivienda, porque no tienen ese poder adquisitivo para hacerlo, pero no solo eso, sino que los pocos que se independizan, como estamos comentando, tienen que compartir piso con 3 y hasta 4 personas. Otro dato significativo con respecto a esto es que 3 de cada 10 habitaciones alquiladas a jóvenes, nos ha llamado la atención, no tienen ventana, o sea que además de que tienen que compartir piso y están viviendo en una habitación, las situaciones son bastante precarias.
Efectivamente, otro de los datos que hemos sacado nuevo con este informe es la precaria situación de muchas de las viviendas de alquiler en las que residen la mayoría de las personas jóvenes emancipadas. Hay una clara diferencia entre las viviendas que están en propiedad y las que son alquiladas, evidentemente. Las que son alquiladas pues tienen peores facilidades, ¿no? Tienen menos electrodomésticos, peor situación de las ventanas, peor distribución, y todo esto al final es una consecuencia más de vernos obligados a tener que elegir el modelo del alquiler en vez de poder elegir una casa en propiedad con todas las facilidades que ello conlleva. La edad media de emancipación en los jóvenes ha ido creciendo, esa edad ha aumentado, cada vez se van más tarde, abandonan el hogar de origen, digamos, los jóvenes en nuestro país. Lo cierto es que uno de los motivos principales es el factor económico. Hemos visto las cifras, el piso medio de la vivienda de alquiler en nuestro país supera el 70% de los ingresos. Sí, la principal barrera es una barrera económica, claramente, sobre todo por el aumento de los precios en el mercado de la vivienda, porque si bien es cierto que ha habido cierta mejora en los salarios y en las condiciones laborales, no toda la que podría, pero cierta mejora, estas mejoras se ven totalmente insuficientes en comparación con los altos precios de la vivienda, tanto de alquiler de habitaciones como de la vivienda completa a la hora de alquilar e igualmente a la hora de comprar esa vivienda. Al final, la barrera que tenemos ahora mismo es una barrera económica, no es que no queramos emanciparnos, sino que no podemos hacerlo, y este estudio viene a demostrar claramente que cuando lo hacemos, lo que supone es que, por ejemplo, tan solo 4 de cada 10 jóvenes no pueden ahorrar ni siquiera 100 euros al mes. Si no podemos ahorrar 100 euros al mes, ¿cómo vamos a desarrollar un proyecto vital? ¿Cómo vamos a poder plantear nuestra vida a futuro? Si, como digo, no tenemos ni 100 euros al mes para ahorrar, cualquier imprevisto puede acabar con todo lo que hayamos conseguido ahorrar. Pues muchísimas gracias, Javier Muñoz, responsable del área socioeconómica del Consejo de la Juventud de España, por habernos aclarado y profundizado todas estas cuestiones que habéis analizado en el informe. Gracias, un saludo. Nada, a vosotras. Bueno, pues estos datos, Blanca, lo que vienen a confirmar es que el acceso a la vivienda y emanciparse para los jóvenes cada vez es más difícil. Gracias, Nerea. No quería yo sumarme a esa, como decía antes Juan, falta de optimismo, pero desde luego suena bastante desesperanzador para los jóvenes esa imposibilidad de tener un proyecto, ¿no? Y para los de 50 años. También, pero estamos hablando de los datos de los jóvenes. Pero yo sí que voy a ser políticamente incorrecto. Sélo. Y breve, ¿no? Venga, breve ya no lo sé, pero, y si no me cortáis. En el año 93, 92, 93, 94, a los que tienen ahora 20 les suena la prehistoria. Cuando nosotros teníamos 20. Pero para nosotros teníamos 20 y algo, 20 y algo. En España por una hipoteca se pagaba el 17 y el 18% de tipo de interés. 17-18% de tipo de interés. La inflación de la que estábamos hablando ahora, de la que nos quejamos, oye, con motivos, era una broma, la de ahora comparada con la que teníamos entonces. Los salarios no ataban los perros con longaniza. Y la independencia, el independizarse, se hacía cuando se podía. Pero se hacía antes. Pero ahora te voy a decir, viajábamos la 10ª parte de lo que se viaja ahora. Gastábamos en ocio muchísimo menos de lo que se gasta ahora. No llegábamos a la conclusión de que como total me van a quedar 100 euros para ahorrar, me lo fulmino, porque ahorrando 100 euros no voy a hacer nada, tal. Quiero decir, y luego uno iba a trabajar, iba a estudiar y se independizaba allí donde podía hacerlo. No, me he quedado con un dato que me ha dado escalofríos, salvo que mi oído lo haya pillado mal, que el 35% de los que están independizados están con 1.000 euros al mes de ingresos pagando 700, con menos de 1.000 euros pagando 700 de alquiler. Eso es una irresponsabilidad. No pueden estar independizados, no pueden, porque además eso les condena a futuro. Si tú tienes hipotecado en el alquiler, cuando tienes la capacidad de ahorro la pierdes. Lo que tienes que hacer es centrarte en un objetivo prioritario. Y si tu objetivo prioritario es adquirir una vivienda, adaptar tu realidad económica a ese objetivo. Sí, sé que me van a caer como panes. Como panes. Pero cuando yo tenía 20 y pico años, os aseguro que no nos regalaban las viviendas, ¿vale? Ni nos regalaban los sueldos, ni los tipos de interés, como os he dicho, estaban peor que ahora. No, el 17 y el 18% de tipos de interés.
pagar un crédito, las hipotecas súper restringidas. Y cuando llegaba, eso sí, había una cosa que se llamaba cuenta de ahorro vivienda. Sí, te daba el 15. Bueno, ahora Roberto, que te prepárate, obligabas que Juani... durante años a apretarte el cinturón, a ahorrar y a cuando vencía la cuenta de ahorro vivienda dedicarla exclusivamente a comprar vivienda. Roberto, en eso último estamos de acuerdo. Concretamente en el Hispano 20 daban el 15% y yo me compré un coche al 17,25. Sí. En eso estamos de acuerdo, pero según lo que acabamos de oír, rescatando el último discurso que hemos oído, si un joven ahorra 100 euros al mes, le costaría, hecho un cálculo rápido, así la cuenta la vieja, 50 años le costaría poder tener el dinero, poder tener 40.000 euros, le costaría 50 años. Pero ahora quitar el coste de alquiler. Que aguante más en casa. No, a ver, que aguante más en casa. Se va a quedar, no hagáis demagogia. Si se va a quedar hasta los 60 años. No, perdonad. No hagáis demagogia facilona. No quiero expresar, por favor, Roberto, no hay demagogia que valga. De verdad, no hagáis demagogia. Que le toca a él, Oye, ahora me gustaría expresar mi opinión. No hay demagogia que valga. Yo creo que... yo me acuerdo cuando yo me metí en una casa, como seguramente te pasó a ti y a mucha gente, que nos decía, no te preocupes que se sale, no te preocupes que se sale. Y nos daba a todos miedo, y en ese sentido sí que te digo que al final nos metíamos y la mayoría hemos salido. No era tampoco fácil, estoy de acuerdo. Pero es que ahora no es que no sea fácil, es que ahora es imposible. Y esto no es demagogia. ¿Según dónde? Es imposible. Pero si no tienes más que ver los datos. O sea, es absolutamente imposible. Mira, Juan. Estas son las personas que optan, porque también es otro modo de ver la vida. Ya, Roberto, que quiero que hable también Es otro modo de ver la vida. O sea, yo no te digo que no haya cambiado también la sociedad. Yo recuerdo cómo teníamos todos trabajos. Yo era estudiante y tenía trabajos paralelos por aquí, por allá, desde camarero. Yo fui pintor, me fui a coger fruta. Todos hicimos muchas cosas así. Quizá ahora se hacen menos estas cosas, no te digo que no. Pero no hay parangón, no se les puede echar en cara de ninguna de las maneras. No. Porque es absolutamente imposible para ellos. Y encima, date cuenta, estamos hablando de que el 13%, que al parecer sí que lo están, es seguramente porque su padre o su madre o algún familiar les ha dicho, toma, aquí tienes esta casa. Y a los otros pocos que han podido es porque les dice, toma, que te ayudo yo monetariamente para poder llegar a ese 20% que precisas. Si se está trabajando en Madrid, porque para que el chico o la chica trabaje en Madrid y tal y cual, le están pagando los padres. Es decir, no es que ese chico o chica ahorre, es que tiene un déficit mensual. Claro. Sí, pero vamos a ver, ¿y qué sentido? ¿Por qué tiene un déficit mensual? Pero pues porque no llegan. Pues si no puedes. Pero vamos a ver, ¿dónde está la mentalidad del joven y del padre que te orienta y decir, vamos a ver? Si no pueden, y nosotros antes sí que podíamos, será porque ahora algo se hace mal. Pero no será culpa de ellos. No nos pudimos comprar un piso en Madrid ni en Barcelona. Porque hubiera sido un imposible. Pero podías pagarte un alquiler o y hubiéramos podido ir a trabajar, a lo mejor, claro que podíamos haber ido a trabajar, pero no nos salían las cuentas. Y cuando nos tocaba estudiar, algunos tampoco nos salían las cuentas de dónde estudiar. A mí me hubiera encantado vivir en un piso en el barrio de Salamanca compartido con 4 y vivir la vida de estudiante en la Complutense, pero no se podía. Pero no podías tú, ni podía yo, ni podía nadie. ¿Vale? ¿Y entonces qué hacías? Pues, adaptarte. Oye, sí que se podía, que yo estuve en la calle Juan Bravo y sí que se podía. Y planificarte. Yo creo que me habéis entendido todos. Sí, no, entendido perfectamente lo que estabas diciendo. Yo creo que volvamos a 2025 y no cuando éramos jóvenes y perfectos, yo creo, o intentábamos ser perfectos. Que el salario mínimo de un joven, el salario medio de un joven, que se me cayó de la impresión. El salario medio de un joven... Tú no estás en Buface, ¿no? No, es 1.048 euros. El salario medio, es que no llega ni al salario mínimo, que es 1.184. Y hemos visto cómo son los alquileres. Es que aquí hay dos problemas que chocan. Con 1.000 euros, y me da igual 400 de alquiler en piso compartido, es que no te puedes independizar. Y de hecho, la edad media de independizarse es 30 años, que van a estar en casa hasta los 45, quiero decir. No. Y mira que yo me fui tarde, ¿no? Quiero decir, a mí solo me molesta de tu discurso una cosa, Roberto. Que solo una. Solo una. En este tema, que es, no, claro, es que los jóvenes viajan mucho. Bueno, sí, vale, viajan con EasyJet, que no sé
sé ni si existe Oye, todavía, me parece muy bien. a Roma o a Londres un fin de semana. Que me parece y tienen, genial que lo hagan. Y tienen O en el Netflix Interrail con y, la y mochila. HBO. Sí, hombre, si claro, tienes sí, que atiende a ahorrar campaña. en Netflix, HBO o Filmin para pagar la entrada de una hipoteca, Y se tienes que duchan estar... con una regadera. Tienes que estar 100 años, vamos, 200 años, porque eso vale 7 euros, 8 euros. Quiero decir que... Venga, por favor, seamos serios. Claro que Es son- de verdad. evidentemente que somos serios, De que decir, verdad. tienen otro tipo de vida y es verdad que disfrutan más de las experiencias que probablemente lo Qué hicimos. bonito, o sea, que ¿ves? lo Esa- hicimos me nosotros. suscribo esa definición. No, Disfrutan más de las Que experiencias. les importa más eso que lo otro, pero es verdad que aunque no lo hicieran, no llegarían jamás a Que yo no les comprarse un echo la, piso. yo no les echo la Que culpa a sí, los jóvenes. Yo se las echo más a los padres. Quiero decir. Pero si quieres que se queden en casa con los padres hasta los 30 y tantos. Tiene que haber una cultura del esfuerzo y del realismo. ¿tú te crees que no hay una cultura del del esfuerzo esfuerzo? y del realismo. Yo creo que es muy distinta de la Yo que creo hubo. que hay gente Yo que creo se que es está muy matando distinta. por 1.000 euros Roberto, al la mes. Yo creo que es del muy esfuerzo. distinta. La cultura del Eso es esfuerzo como a cuando te personas, sale. Momento, a por personas favor. que cobran de media menos del salario mínimo Claro. y que son calificados Que como no se puede trabajadores pobres, independizar. no se les puede decir cultura del esfuerzo. Que no. Están esforzándose. Pero Bueno, vamos vamos a a ver. dejarlo aquí si os Que no se parece, puede Roberto, independizar. que luego queremos que tengan hijos también pronto y claro, Claro, para eso hay que luego hacer un que no nacen proyecto niños. de vida. O sea, Bueno,